La lectura de hoy es del libro de Marcos, capítulo 14, del 22 al 31. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio, diciéndoles: «Tomad, esto es mi cuerpo». Después tomó una copa, dio gracias y se la dio, y todos bebieron de ella. «Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos», les dijo. «Os aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios». Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. «Todos vosotros me abandonaréis», les dijo Jesús, «porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré delante de vosotros a Galilea». «Aunque todos te abandonen, yo no», declaró Pedro. «Te aseguro», le contestó Jesús, «que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces». «Aunque tenga que morir contigo», insistió Pedro con vehemencia, «jamás te negaré». Y los demás dijeron lo mismo. Esta es la palabra de Dios. Bienvenidos. Es un gozo para mí estar acá esa mañana después de escuchar la palabra de Dios. Es un gozo estar justo en ese servicio después de nuestro aniversario. La bondad de Dios y el cuidado de Dios en darnos un año acá juntos y reunidos. La verdad es una alegría poder participar de ello. Pero además de nuestro aniversario, el domingo pasado fue importante, por así decir, porque fue un domingo que inaugura un nuevo periodo litúrgico. Y voy a intentar hablar un poquito más despacio para que Caleb no tenga un trabajo tan difícil, ¿sí? Pero además de nuestro aniversario, ¿sí? La semana pasada se ha inaugurado un nuevo periodo litúrgico en el calendario cristiano. ¿Sí? Para los cristianos, el evento más importante de toda la historia, de todo lo que ha pasado y ha de pasar en el mundo hasta que se termine, la fecha más importante es la Pascua, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el eje o la bisagra en la cual toda la vida del cristiano gira alrededor, ¿sí? Y es tan importante ese tiempo que los 40 días que vienen antes de la Pascua es un periodo que tradicionalmente en la tradición cristiana se reserva para poner la mirada, para poner el pensamiento, poner el corazón en la importancia y en la trascendencia tanto de la persona como en la obra de Cristo Jesús. Es el periodo llamado el periodo de la Cuaresma, ¿sí? El periodo de la Cuaresma. Y la Cuaresma, aunque en países de tradición católica romana, como el que estamos, ¿sí? Se asocia mucho a la Iglesia Católica Romana o a la Iglesia Ortodoxa y se asocia a cosas como ayunas o restricciones alimentarias, no se puede comer carne roja o cosas del estilo. La verdad, la Cuaresma no va de eso. La idea de la Cuaresma es poner la mirada a lo que hizo nuestro Maestro Jesús, poner el corazón, el pensamiento, que nuestras lecturas, que nuestra devoción durante ese periodo sea de rememorar exactamente lo que Dios ha hecho en Cristo. Y por eso, todos los años, durante ese periodo del año, tenemos una serie especial que es dedicada a ese periodo de la Cuaresma. Una serie que va a enfocar en los testimonios bíblicos de lo que Jesús hizo, de lo que Jesús es. Si en este año elegimos escuchar lo que el propio Jesús tiene que decir sobre lo que es más central en todo lo que Él dijo. Elegimos poner la mirada a lo que Jesús puso énfasis en sus palabras y acciones. Y es la serie que lo llamamos los Amén de Jesús. Y puede que suene raro al principio,
Pero eso tiene que ver con la manera que Jesús daba énfasis a algo que decía. Pero para arrancar con esa serie de Cuaresma, antes de las explicaciones sobre el texto y mismo sobre ese nombre, te invito a que le pidamos ese mismo Jesús, el Jesús que habita entre nosotros, el Jesús al cual alabamos aquí, que por su Espíritu nos enseñe lo que debemos aprender a través de su palabra, nos enseñe lo que debemos creer y cambiar en nuestras vidas a través del texto que escuchamos leído por Jorge. Por eso te invito a que bajes tu frente para que tengamos una oración para pedirle ayuda en ese momento. Señor Dios, estamos delante de tu palabra. Estamos delante de tu verdad revelada. Estamos delante de lo que tu Hijo ha dicho, de cosas que son tan importantes que Él mismo ha remarcado. Te pedimos que durante ese periodo, Señor, durante las charlas que vamos a tener, durante las lecturas que vamos a hacer, mientras preparamos nuestros corazones para la Pascua, tú hables de manera profunda a nuestro corazón, Señor. Muéstranos tu belleza. Muéstranos tu amor, tu gracia, tu misericordia, tu sabiduría a través de las palabras de Cristo, a través de las obras de Cristo. Que eso impacte profundamente en nuestras vidas, que nos muestre dónde erramos en pensamiento y en acción, Señor, para que podamos tener vidas coherentes con esa gracia tan increíblemente abundante que nos has otorgado en Cristo, Señor. Por eso te pedimos que hables y edifiques a tu iglesia a través de tu palabra, como lo sueles hacer, y que ello no estorbe mucho en ese proceso. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, ¿de dónde sacamos eso de los amén de Jesús? ¿De dónde sacamos esa idea? Cuando miramos a los evangelios, vemos que Jesús tenía una manera muy curiosa de poner énfasis cuando quería decir algo importante. Y es una manera que muchas veces no se nota claramente en las traducciones modernas. No es algo exclusivo del castellano, pero en todas las lenguas modernas no es común que se comunique esa misma rareza que tienen las palabras originales de Jesús. Si os fijáis en el texto que leímos, hay dos lugares que Jesús empieza con la expresión os aseguro, o cuando le dice a Pedro, te aseguro. Si no fuéramos a otras versiones, veríamos que las palabras ahí cambian un poquito. Si vamos a la Reina Valera más antigua, van a decir, de cierto os digo. Si nos vamos a la Biblia de las Américas, en verdad les digo, ¿sí? Entonces ven que es una expresión que es enfática, pero es difícil de traducir. ¿Por qué? Porque todas esas expresiones son intentos de traducir una palabra curiosa, la palabra amén. Cuando aparece, te aseguro, lo que Jesús está diciendo de hecho es amén. Y en esas ocasiones Jesús empieza utilizando esa palabra que indica que lo que Él va a decir a continuación, la cosa que Él va a decir que se sigue a ese amén, tiene muchísima importancia y debe ser escuchado con especial atención. Y algunas de esas declaraciones de Jesús, que son muchas en los evangelios, pero vamos a poner la mirada a algunas de esas afirmaciones que revelan lo que Cristo dice respecto a sí mismo, lo que Cristo dice respecto a nosotros y también lo que Cristo dice respecto a su obra. Y nos vamos a detener en algunas de esas afirmaciones por toda la Cuaresma, hasta que lleguemos a una de las finales en el domingo de Pascua. Y a lo mejor podrías pensar, o puedes pensar, bueno, yo creía que amén era una manera de cerrar discursos, no de abrirlos, ¿sí? Al fin y al cabo, ¿cuál es el único lugar que has escuchado la palabra amén? Probablemente es en cosas como lo que acabé de decir. En nombre de Jesús, amén, al fin de la oración. Terminamos la oración con el amén, ¿sí? Entonces, ¿cómo Jesús abre las declaraciones usando esa palabra?
Es raro porque de hecho es una palabra que viene de la tradición judía, es una palabra en hebreo y es algo como la respuesta tras haber sopesado, tras haber ponderado en lo dicho, tras escuchar y analizar lo que una persona está hablando, el contenido del discurso de una persona. Después de ese análisis, cierro ese análisis diciendo que sí estoy de acuerdo con lo que esa persona ha dicho. Sí quiero que las cosas ocurran tal cual esa persona ha deseado, de la manera descrita. Entonces sería algo como, sí, de hecho es así, amén. Sí, quiero que las cosas sean así, que sea de esa manera. Por eso es curioso que Jesús use eso para empezar, para dar énfasis, porque no es algo común. De hecho, hay teólogos que van a decir, que van a indicar que eso es exclusivo de Jesús, que no se encuentra en otros lugares. Nadie más lo hace, pero eso tiene total sentido. Tiene total sentido porque es una demostración de la autoridad de Jesús, de la autoridad de las palabras de Jesús. Es como si al decir amén al principio, él dijera que el amén ya está dado en relación a lo que voy a decir. No es algo que dependa de tu evaluación, no es algo que dependa de mi evaluación, no es algo que tienes que escuchar y juzgar si estás de acuerdo o no, para que entonces con tu veredicto esas palabras que Jesús ha dicho puedan ser avaladas, pueden ser aceptadas como válidas. No es como una oración como la que he hecho ahora, con la que podrías estar de acuerdo o no y decir amén o no. Lo que dice Jesús está por encima de lo que podemos juzgar. Está más allá de lo que puede ser juzgado. Su autoridad no es sometida a nuestro escrutinio. Su autoridad no es sometida a nuestra sabiduría, a nuestra opinión. Cuando Jesús dice, os aseguro, Él no espera que nadie lo confirme. Él no espera que nadie diga, sí, eso tiene sentido. No, Él nos informa la verdad. Él no está preguntando, está informando lo que es. Él habla con autoridad. Él no espera el amén de nadie, porque Él mismo ya ha dado ese amén. Él mismo ya garante esas palabras desde el inicio. Y bueno, curioso, si ese es el caso, seguramente todas las veces que dice algo empezando por amén, más vale ponerle atención, porque va de cosas que Jesús quiere revelar, cosas que Jesús quiere afirmar por su autoridad explícita. Y en el texto de hoy, no sé si pudisteis percibir que no tenemos solamente un amén, sino que tenemos dos. No tenemos solo un os aseguro, tenemos dos en la misma escena. Dos declaraciones solemnes de Jesús en un trecho cortito, Jesús, Dios encarnado, dando dos declaraciones que Él pone una énfasis, una autoridad especial. Dos declaraciones que a lo mejor, si leemos los evangelios así en nuestras lecturas anuales, siquiera lo relacionaríamos una con la otra. Parecen temas que son completamente distintos, pero si tengo el éxito de comunicar lo que quiero, lo que está en mi corazón, en ese domingo vamos a ver que la relación de esas dos cosas, de esas dos declaraciones solemnes de Jesús, nos revela algo que es completamente central para la vida cristiana, algo que es consecuencia directa de lo que Cristo es y de lo que Cristo hizo. Y a lo mejor también me pongo a llorar porque es muy central y esas cosas siempre me tocan el corazón. Soy un poco mantequilla, ¿sí? Pero empecemos con el primero. Empecemos con el verso 25. Está en el verso 25, pero leamos el primer trecho a partir del verso 22. El texto dice, mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y les dio, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y habiendo dado gracias, se la dio también y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por mucho es derramada. Os aseguro, amén, que no beberé más del fruto de la vid hasta el día aquel en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Cantaron el himno y después salieron al monte de los olivos.
¿sí? Parece curiosa esa afirmación solemne y a lo mejor siquiera le damos mucha atención porque ese texto es un lugar común de la vida eclesiástica, es la institución de la Eucaristía, de la Cena del Señor. ¿Sí? Entonces, en general, cuando lo vemos, da esa sensación de familiaridad que muchas veces estorba un poco en interpretar, porque ya lo lees pensando, ya lo conozco, ya sé de qué va eso. Pero, ¿por qué Jesús le daría tanta importancia a esa afirmación en particular? Él no dice, amén, esto es mi cuerpo. Él no dice, amén, esto es mi sangre. A lo mejor sería eso que pensaríamos que es lo más central. Ahí, Él va a decir que no, el amén es que no voy a volver a tomar, a probar de la copa del vino hasta que venga el reino de Dios. Y creo que algo que nos ayuda a entenderlo es exactamente lo que por coincidencia el pastor Esteban mencionó la semana pasada. No era nada combinado, pero él mencionó exactamente esa escena de la última cena del Señor. Habló un poco de ese contexto, de la cena de Pascua judía. Lo que tenemos acá es una cena de Pascua judía de Jesús con sus discípulos. ¿Y por qué eso es importante? Porque esa cena en particular era completamente regulada. No era algo como, a ver, ¿qué vamos a tener para la cena de Navidad? ¿Qué traes tú? No era así. Ya se sabía lo que se iba a comer, cuándo se iba a comer, lo que se iba a decir, cuándo se iba a decir, cuántas copas de vino vamos a tomar, cuántas especias vamos a utilizar, el pan, el cordero, la secuencia, las oraciones, los salmos que se cantaban, todo eso estaba regulado. Cada cosa que se hacía, cada alimento, cada oración, todo formaba parte de una tradición bien establecida, ¿sí? Tanto por parte de la orientación directa de Dios en la ley mosaica, porque si te vas al Éxodo hay orientaciones claras de lo que se tiene que hacer en esa cena, pero también de la tradición posterior. Entonces, los judíos sabían de lo que iba, sabían la movida. Se sentaban a la cena de Pascua, no era una novedad, ya sabían la secuencia, ya sabían lo que iba a venir. Y una de las cosas que todos sabían es que en esa cena había 4 copas que eran bebidas durante el rito. Habían 4 copas que simbolizaban las 4 acciones de Dios en la liberación de su pueblo en el Éxodo. De hecho, si te vas a una cena de Pascua judía hoy día, siguen haciéndolo, ¿no? Y la cuarta de esas copas era la copa de la alabanza, la copa que simbolizaba el cumplimiento de las promesas de Dios para su pueblo en el Éxodo, ¿sí? Era la copa que se tomaba después de cantar las alabanzas, después de que se cantaran los salmos. Pero vemos en el verso 26, que ellos aún no habían cantado. Cuando Jesús repartió la copa de la Eucaristía, ellos todavía no habían cantado. Así que Jesús está parando en la tercera copa, la copa de la redención en la tradición judía, ¿sí? Que era tomada después de bendecir al alimento. Y a lo mejor te estás preguntando de qué va todo eso. Aquí somos una iglesia cristiana, ¿qué tenemos nosotros que ver con los judíos? La verdad que bastante, ¿sí? Jesús era judío, ¿sí? Entonces ayuda mucho a entender la tradición judía para interpretar esas cosas. Pero lo que quiero que os fijéis y lo que creo que a nosotros no nos impacta tanto, porque nosotros no tenemos esa claridad de la secuencia de las cosas, es que Jesús acá está cambiando algo incambiable. Jesús está haciendo algo que nadie podía hacer. La cena de la Pascua no la hacías conforme tus ganas, si tengo más hambre, como más o tomo más vino o lo que sea. No, estaba regulada y Jesús lo está cambiando. Está diciendo, Dios ha ordenado de esa manera, pero lo que vamos a hacer es eso otro. Lo que vamos a hacer es algo distinto. Y lo que para nosotros parece un verso más, parece algo que siquiera le ponemos atención, para los discípulos debe de ser algo increíble. Imagínate judíos de toda la vida viendo y diciendo, pero ¿cómo vas a parar de tomar en la tercera copa? ¿Qué estás haciendo?
¿qué está pasando acá? La diferencia de lo que se estaba dejando de hacer era evidente y la autoridad de Cristo para hacerlo también. Algo que a lo mejor no nos impacta tanto, pero en ese momento sí impactaba. Porque si Jesús para en esa tercera copa, significa que lo que estaban haciendo ahí, en la parte principal de la cena, era la comida principal. Era la parte en que se iba a comer el segundo, si fuéramos a hablar acá de España, ¿no? Lo que fuiste a comer de hecho, ¿no? Pero notad que Jesús bendice el pan, no más. Y, ok, las cosas cambiaron, tenemos más abundancia de alimento ahora, pero que una cena especial sea solamente pan suena raro, ¿no? Suena raro. Y si conoces la historia del Éxodo, queda evidente que hay algo que claramente está faltando acá. En la cena de Pascua, ¿cuál es el plato principal? El plato principal de la cena de Pascua, instituida por Dios en el Éxodo, es el cordero. El cordero que había sido muerto para obtener la sangre que se pasaría en los dinteles para la salvación del pueblo en Egipto. Luego la carne de ese cordero es el signo de la liberación, es el signo de lo que es central en esa cena. Pero cuando viene Jesús y bendice, no hay cordero. ¿Dónde está el cordero? Es decir, sí que lo hay, la verdad. El Cordero de Dios no está siendo servido para comida, sino para redención, sino para concluir lo que esa copa prometía. El cuerpo va a ser entregado, pero no es el cuerpo de un corderito, cualquiera que te lo puedes comer. No, es el cuerpo partido como el pan. La sangre va a ser derramada, pero no va a pintar dinteles, sino que va a ser la sangre que va a manchar la cruz. Es una nueva alianza, es un nuevo pacto que Jesús está haciendo. ¿Y qué dice Jesús sobre ese pacto? ¿Cuál es el énfasis que pone en ese pacto? Jesús dice, os aseguro que no voy a descansar, que no voy a disfrutar de una buena cena y de la tranquilidad de terminar esa cena y tomar la última copa con mis amigos, hasta que esa realidad que os presento hoy sea completa, hasta que todo eso de lo que estoy hablando ahora se complete, hasta que llegue el día que el reino de Dios venga. Os aseguro que hoy estoy completamente comprometido a llevaros a ese nuevo reino, en hacer que esa realidad del Cordero que se está entregando aquí, ese todavía no que en el que vivimos, se ha convertido en un ya. Esa ausencia de Dios delante de nosotros se ha convertido en presencia eterna. Es una declaración solemne de que lo que se inicia ahí aún no ha terminado. Aún no ha terminado, pero seguramente lo va a ser terminado. Seguramente lo va a ser terminado. Y Cristo no va a descansar hasta que eso termine. Cristo no va a descansar. Hasta que esa cena termine. Y para que eso sea realidad, para que todo eso sea realidad, es aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que redime, que es la personificación de lo que esa tercera copa decía, la redención. He aquí mi cuerpo, que como ese pan es partido. He aquí mi sangre, que como ese vino es vertida. He aquí, yo me comprometo solemnemente. Digo amén y no espero el amén de nadie. Os aseguro, os digo que eso es tan verdadero, que está más allá de lo que pensáis o de lo que juzgáis. Está más allá de si lo creéis o no. Eso es realidad y quien lo confirma soy yo. Quien lo confirma soy yo. Hasta que ese reino venga, hasta que todos vosotros entréis en ese reino, esta cena no ha terminado. No voy a tomar la copa. Esta Pascua no ha terminado hasta que yo vuelva. Hasta que yo vuelva. Pero tan cierto como la primera Pascua en Egipto no ha fallado,
La nueva Pascua en el nuevo pacto en mi sangre no fallará. Tan cierto como lo que Dios ha dicho en el pasado no ha fallado, lo que Cristo afirma ahora y pone énfasis, no va a fallar. No va a fallar. Y eso llena el corazón de confianza. Cristo se entrega por nosotros. Cristo es nuestra Pascua. Es quien tiene autoridad para hacer nuevas promesas tan firmes como las que Dios ha hecho en el pasado, para cambiar tradiciones y hacer nuevas tradiciones más fiables que las anteriores. Qué mensaje hermoso, ¿no? Ay, perdón, Mari, te tengo ahí. Muchas gracias. Es mi mecanismo de defensa contra el lloro, tomar un sorbito de agua. Y la verdad no pensaba que iba a llorar en esa parte, ¿sí? Entonces, lo que viene. Pero todo eso llena el corazón de confianza. Parece algo bonito, ¿no? Es escuchar del amor de Cristo por nosotros, del compromiso sólido como una roca de Cristo con nosotros. Qué mensaje hermoso. Seguramente el segundo amén debe ser muy animador también, ¿no? Si el primer amén es tan hermoso, el segundo amén debe ser maravilloso. ¿Qué debe ser que Jesús pone énfasis en secuencia? Seguramente la segunda afirmación nos va a validar y nos va a dejar y elevar a los cielos. Vamos a fijarnos en el verso 30. La segunda parte empieza a partir del verso 27, pero el verso 30 es el que contiene el amén. El verso 27 empieza, entonces Jesús les dijo, todos os apartaréis de mí esta noche. Pues esto dice en las Escrituras, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se aparten de ti, yo no lo haré. Y Jesús le dijo, amén, te aseguro que tú, hoy en esa noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas Pedro insistía diciendo, porque es Pedro, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Vamos a llegar a la historia en la Pascua y vamos a ver que, como suele pasar, Jesús tenía la razón. Pero, ¿qué es lo segundo que Dios dice? Que Cristo dice que es tan cierto, que es tan fiable, que está más allá de ser aprobado por alguien, que está más allá, que es tan cierto, que es tan fiable que el amén viene antes de la afirmación. Bueno, en esa parte vemos que lo que dice Jesús, al contrario de lo que muchas veces se pinta en la cultura popular, no es simplemente un listado de verdades de amor para consolar y para reconfortar, sino que son palabras brutalmente realistas. Lo que es cierto y lo que es seguro es que nosotros vamos a meter la pata. Lo que es cierto y que es seguro, para usar la jerga madrileña, es que vamos a liar la parda, ¿sí? Y que esa afirmación no sea general a todas las personas, pero que sea a Pedro en particular, es muy significativo. Porque fijaos que aquí hablamos de Pedro, de la persona que tiene más validación en el grupo de los apóstoles. Él es claramente el líder del grupo apostólico. Además, él es el que más se jacta. Él no solamente tiene la afirmación y el reconocimiento de otros, pero él se cree bastante, ¿no? Él dice que aunque todos sean unos flojos, yo no lo seré. Aunque todos sean unos quejicas, yo no lo seré. Aunque tenga que morir, estoy firme como una roca y que vengan los romanos que van a ver. El texto original nos dice que Pedro lo decía enfáticamente, que lo remarcaba, que discutía con Jesús diciendo, no, Jesús, no te enteras, ¿no? Algo así. Remarcaba y perjuraba que no lo negaría. ¿Qué estás hablando conmigo? ¿Sí?
es el mejor entre los seguidores, es el más relevante, el que lo tiene más claro, el que tiene más ánimo, el que está más comprometido a seguir a Jesús de todas las personas en ese tiempo. Pero tan cierta como que el compromiso de Jesús con nosotros no fallará jamás, es la realidad de que nuestro compromiso con Jesús va a fallar. Tan cierta como la realidad de que el compromiso de Jesús con nosotros no falla jamás, es la realidad que nuestro compromiso con Él, tarde o temprano, mucho o poco, va a fallar. Va a fallar. Eso tiene un amén antes de la afirmación. No exista uno de nosotros que se mantiene en pie. Aquí tenemos una evidencia clara que los esfuerzos religiosos no son más que espejismos, no se sostienen. Va a hacer jactarse de lo que uno carece, como lo hizo Pedro. Va a hacer poner la confianza en algo que Jesús ya ha afirmado que no existe. Vamos a negarlo. Vamos a negarlo. No vamos a seguirlo de manera fiel e inabalable. No lo vamos a hacer. Vamos a negarlo. Vamos a creer que seguirlo y que obedecerle nos va a quitar algo. Vamos a creer que si le decimos sí a Jesús, vamos a perder la vida, como Pedro lo temió. Vamos a creer que para vivir de verdad hay que negar lo que Cristo dice. Que hay algunas cosas que Cristo dice que ya no se aplican porque los tiempos cambiaron. Y si quiero ser feliz, si quiero realizarme, si quiero conseguir lo que quiero, si quiero vivir plenamente, tengo que decirle no. Tengo que negarle, a lo mejor 3 veces. Tengo que negar lo que Cristo dice, que es lo mismo que negar quién Cristo es. Y Jesús lo sabe. Jesús lo sabe. Jesús dice que eso va más allá de toda duda. Y por eso es tan importante ver esas 2 declaraciones de una al lado de la otra. Porque aquí, en esas 2 declaraciones tenemos el Evangelio de manera clarísima. Tim Keller, hablando de ese texto, va a decir que tan importante como saber que Cristo nunca va a decepcionarnos es saber que nosotros vamos a hacerlo y que Él lo sabe. Él lo sabe. Él no nos rescata porque nuestro compromiso es impresionantemente firme. Él no nos rescata porque Él nos mira y dice, sí, ese merece la pena. No es porque tenemos una fe invidiable, no porque nos aferramos a Él como ningún otro. No, nosotros somos salvados. No somos salvados por nuestro compromiso con Él, sino por su compromiso con nosotros. Él sabe que los mejores de nosotros son como Pedro. Los mejores de nosotros son como Pablo, como los grandes de la Biblia, que invariablemente la liaron. Si lees la Biblia, es la historia de un montón de gente que buscaba caminar con Dios y que la lió. Y que aún así Dios no los abandonó. Él nos quita ese peso de creer que es el tamaño de nuestra fe y el compromiso que tenemos con Él que nos salva. Lo único que necesitamos es la fe de que lo suficiente es Cristo. La fe suficiente de que nosotros no somos suficientes. Lo único que necesitamos es no tener nada y admitir que no tenemos nada y admitir que llegamos a Cristo sin nada. ¿Lo percibes? Lo que necesitamos es llegarnos a Cristo sin nada. Es decir, si no me das la fe, siquiera eso te puedo ofrecer. Es tener la certeza que nuestra negación va a llegar tarde o temprano, con la firmeza de que mismo para creer necesitamos ayuda. Como el propio Evangelio de Marcos nos va a mostrar, aquel padre que buscó a Cristo para que curase a su hijo. Y Cristo le decía que todo es posible para el que cree. Y él decía, el padre decía, yo creo, pero ayúdame en mi falta de fe. Yo sé que estás ahí, yo sé que puedes hacerlo. Yo lo creo, pero no tanto. Yo lo creo, pero a lo mejor puede ser que no esté viendo algo, puede ser que
a lo mejor no hagas exactamente lo que estoy pensando. Yo creo sin creer. Y está todo bien creer sin creer. Está todo bien llegarse a Jesús con dudas. Está todo bien no tenerlo todo claro. Está todo bien haber negado. Porque Cristo ya sabía que ibas a hacerlo. Cristo ya sabía que lo harías. Tenemos que tener la certeza de que, contrario a Pedro, en términos de nuestra justicia propia, no podemos hacer algo que todos los demás no lo van a hacer. No estamos en una posición distinta de los otros, que aunque todos abandonen a Cristo, nosotros no lo haremos. En cuestión de justicia propia, somos todos iguales. Vamos a negar a Cristo y Él lo sabe, Él siempre lo supo. Es curioso que en el Evangelio de Juan, justo en el comienzo, el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, Juan va a decir que desde el comienzo del ministerio de Jesús, Jesús conocía el corazón del ser humano y por eso no se fiaba de ellos. Jesús siempre supo que los seres humanos no son de fiar. Jesús ya sabía de la negación de Pedro, pero lo que Él dijo en la última cena, si no me abandonáis, yo no beberé de la última copa. No. Él simplemente va a decir que os aseguro que os voy a llevar al reino. Os aseguro que no descansaré, no me voy a detener hasta que os lleve a ese reino de Dios. Os aseguro que esa mi sangre es un nuevo pacto con vosotros, tan firme y cierto como el rescate del pueblo de Dios de Egipto. Os aseguro que yo soy el Cordero que se sacrifica y por lo tanto no hay necesidad de ningún otro sacrificio, que no estoy esperando que puedan hacer algo grandilocuente en mi beneficio, porque soy yo el que me sacrifico, soy yo el que pago el precio del amor. Él no nos cobra el precio del amor, sino que Él nos lo paga. Él no espera que nosotros paguemos para que lo merezcamos, sino que Él lo da todo. Yo soy molido para que vosotros no lo seáis. Yo soy abandonado para que vosotros seáis aceptados. Yo soy derramado para que vosotros estéis enteros. Y yo lo hago no porque lo merecéis, pero para que un día podáis ser como aquel que lo merece. Para que un día seamos como ese Cristo que se entrega por nosotros. Tan cierto como nuestra incapacidad, tan cierto como nuestro pecado, como nuestra inconstancia, como nuestro ir y venir, como nuestros altibajos. Es la firmeza de la promesa de Cristo. Es la solidez de su alianza. Es la efectividad de su sacrificio. Y es en ese sacrificio que vamos a pensar en esa Cuaresma. ¿Y que lo vamos a pensar siempre? Hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Hasta que compartamos de esa última copa con Él. Hasta que veamos que de hecho ese amén era de fiar, que no necesitaba nuestra validación, porque Cristo ya lo había validado. Hasta que compartamos esa copa cuando Él vuelva, y Él ciertamente vendrá.